Los chichimecas. Los chichimecas fueron un grupo de pueblos indígenas nómadas que habitaban en el norte y centro de México durante la época precolombina. El término chichimeca se utilizaba de manera general para referirse a varias etnias diferentes que compartían características culturales y lingüísticas similares. Los chichimecas se dividían en diferentes grupos, entre los que se incluían los huachichiles, pames, otomíes, jonases, zacatecos y guamares, entre otros. Estos grupos tenían en común su estilo de vida nómada, dependiendo de la caza, la recolección y la pesca para su subsistencia. A diferencia de las sociedades mesoamericanas más desarrolladas, como los aztecas o los mayas, los chichimecas no construían grandes ciudades o centros urbanos. En su lugar, vivían en campamentos temporales y se desplazaban en busca de recursos naturales. Utilizaban viviendas sencillas, como chozas de ramas y pieles, que les permitían adaptarse fácilmente a diferentes entornos. La cultura chichimeca estaba fuertemente arraigada en la tradición oral y transmitían su conocimiento y creencias a través de historias y leyendas. Tenían una profunda conexión con la naturaleza y creían en la existencia de espíritus y deidades relacionadas con los elementos naturales. La relación de los chichimecas con las sociedades mesoamericanas más desarrolladas fue principalmente conflictiva. A menudo se resistían a la expansión de los imperios azteca y tarasco hacia sus territorios y mantenían una reputación como guerreros feroces y difíciles de conquistar. Los chichimecas desarrollaron tácticas de guerra guerrillera que les permitían resistir los avances de los ejércitos más organizados. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, los chichimecas fueron sometidos al dominio colonial. Sin embargo, su estilo de vida nómada y su resistencia al control español dificultaron la conquista y la evangelización en la región. Los españoles llevaron a cabo campañas militares para someter a los chichimecas y se establecieron misiones para intentar convertirlos al cristianismo y sedentarizarlos. Hoy en día, los descendientes de los chichimecas están presentes en varias regiones de México, especialmente en los estados del norte y centro del país. Han conservado elementos de su cultura y tradiciones, y su legado sigue vivo en la identidad de muchos pueblos indígenas de la actualidad. Descubriendo la riqueza cultural del pueblo chichimeca en México. El pueblo chichimeca, también conocido como el pueblo de los cazadores, fue un importante grupo étnico que habitó en la región central de México durante la época prehispánica. Este pueblo, aunque ha sido menos conocido que otros grupos indígenas como los aztecas y los mayas, fue uno de los más ricos en términos culturales y poseía una forma de vida única y adaptada a las condiciones del territorio en el que habitaban. El pueblo chichimeca se estableció en la región central de México en el siglo V después de Cristo, tras migrar desde los altiplanos del norte. Su territorio abarcaba desde el actual estado de San Luis Potosí hasta Guanajuato. Los chichimecas fueron divididos en varias tribus, entre ellas los pames, cocas, guamares, huachichiles, caxcanes y zacatecos. Cada una de estas tribus tenía sus propias costumbres y creencias, pero compartían ciertos rasgos culturales y lingüísticos. La economía de los chichimecas se centraba en la caza, la pesca y la recolección. No practicaban la agricultura, ya que las condiciones del terreno y el clima no eran favorables para ello. En lugar de ello, dependían de las plantas silvestres y la caza para subsistir. Los chichimecas también eran hábiles en la fabricación de armas y herramientas de piedra para la caza y la guerra. Los chichimecas eran un pueblo belicoso y defendían su territorio con valentía. Se dice que estos indígenas presentaron una resistencia férrea a la conquista española y participaron en diversas revueltas e insurrecciones. Los chichimecas se convirtieron en un pueblo simbólico, que luchaba por su libertad y soberanía. El pueblo chichimeca habitó en la región central de México durante la época prehispánica. Los chichimecas fueron divididos en varias tribus, entre ellas los pames, cocas, guamares, huachichiles, caxcanes y zacatecos. La economía de los chichimecas se centraba en la caza, la pesca y la recolección. Los chichimecas eran un pueblo belicoso que defendían su territorio con valentía. El vocablo chichimeca proviene del náhuatl, significa gente pobre y bárbara, y fue utilizado por los mexicas para referirse a los grupos nómadas que habitaron el norte de México. Los chichimecas no practicaban la agricultura y dependían de la caza y la recolección para subsistir. Los chichimecas presentaron una resistencia férrea a la conquista española y participaron en diversas revueltas e insurrecciones. El pueblo chichimeca fue uno de los grupos indígenas más ricos en términos culturales en la región central de México. Su forma de vida única y adaptada a las condiciones del territorio en el que habitaban permitieron que se desarrollaran de manera independiente sin integrarse plenamente a la cultura mexica. La resistencia de los chichimecas a la conquista española demuestra el valor y la fuerte identidad que este pueblo tenía por su territorio y su cultura.
El pueblo chichimeca ha sido un pueblo poco estudiado en la historia de México y ha sido a menudo eclipsado por otros grupos indígenas más conocidos como los aztecas y los mayas. Es importante recordar y valorar la diversidad cultural que existió en el territorio de México antes de la llegada de los españoles. Los chichimecas, como otros grupos indígenas, habían desarrollado una forma de vida adaptada a las condiciones de su entorno natural y contaban con una riqueza cultural y lingüística que merece ser estudiada y valorada. Los chichimecas fueron un importante grupo étnico que habitó en la región central de México durante la época prehispánica. Aunque menos conocidos que otros grupos indígenas, los chichimecas contaban con una forma de vida única y adaptada a las condiciones del territorio en el que habitaban. La resistencia de los chichimecas a la conquista española demuestra el valor y la fuerte identidad que este pueblo tenía por su territorio y su cultura. Es importante valorar y estudiar la diversidad cultural que existió en el territorio de México antes de la llegada de los españoles. Descubriendo la riqueza cultural y ancestral de los chichimecas en México, deidades, rituales y cosmogonía. Los chichimecas son una de las culturas más antiguas de México, con una rica historia y una cosmovisión única. Estos pueblos indígenas han dejado un legado cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos, y que aún se encuentra presente en diversas comunidades de México. La religión de los chichimecas está profundamente arraigada en la naturaleza y en la divinidad. Para ellos, la naturaleza es sagrada y cada elemento, desde los ríos hasta los árboles, tiene un espíritu divino. Además, creen en una gran variedad de deidades, cada una con su propia función y poder. Entre las deidades más importantes se encuentran el dios del fuego, el dios del agua y el dios de la fertilidad. Los rituales ocupaban un lugar central en la vida de los chichimecas. Estos rituales tenían como objetivo honrar a las deidades, pedir su protección y asegurar la fertilidad de la tierra. Uno de los rituales más importantes era la ceremonia del fuego. Durante este ritual, los chichimecas encendían una hoguera sagrada y realizaban danzas y cantos para honrar al dios del fuego. Otro ritual importante era el baño ceremonial. Los chichimecas creían que el agua tenía poderes purificadores y sanadores, por lo que se sumergían en ríos y lagos sagrados en ceremonias especiales. A través de este ritual, buscaban la protección de la deidad del agua y esperaban purificar su espíritu. La cosmogonía de los chichimecas también es fascinante. Según su mitología, el mundo fue creado por dos dioses, Ometeotl y Quetzalcóatl. Ometeotl era el dios supremo, el padre y la madre de todos los dioses, mientras que Quetzalcóatl era el dios del viento y de la sabiduría. Según las leyendas chichimecas, Quetzalcóatl descendió a la tierra para enseñar a los humanos el arte, la agricultura y las ciencias. En la mitología chichimeca, también existen varias historias y leyendas sobre la creación del mundo y el origen de los chichimecas. Estas historias a menudo involucran a los dioses y muestran la conexión profunda entre los chichimecas y la naturaleza. Por ejemplo, una de las leyendas cuenta cómo los dioses crearon a los chichimecas a partir del maíz, uno de los alimentos más importantes para esta cultura. A lo largo de la historia, los chichimecas han enfrentado numerosos desafíos y han tenido que adaptarse a los cambios sociopolíticos y culturales. Sin embargo, su cultura y tradiciones siguen vivas en la actualidad. Muchas comunidades chichimecas continúan realizando los rituales y honrando a las deidades, manteniendo así viva esta rica herencia cultural. Además, los chichimecas han dejado un legado tangible en forma de arte y artesanía. Sus tejidos, cerámicas y esculturas son verdaderas obras de arte y reflejan la creatividad y el talento de esta antigua cultura. Estas piezas son apreciadas tanto por su belleza estética como por su significado simbólico, y son consideradas verdaderos tesoros de la cultura chichimeca. En resumen, la cultura de los chichimecas es un tesoro nacional de México. Su rica religión, sus rituales sagrados y su mitología fascinante muestran la profunda conexión que tenían con la naturaleza y con lo divino. A lo largo de los siglos, los chichimecas han sabido preservar su cultura y sus tradiciones, y aún hoy en día, su legado cultural continúa vivo en las comunidades chichimecas de México. Descubriendo la riqueza gastronómica de los chichimecas en México. La historia gastronómica de México es rica y diversa, con una gran variedad de influencias culturales que se reflejan en sus deliciosos platillos. Uno de los grupos indígenas que ha dejado una huella significativa en el ámbito de la gastronomía mexicana es el de los chichimecas. Los chichimecas fueron un conjunto de pueblos nómadas que habitaron el centro y norte de México durante la época prehispánica. Se caracterizaron por ser cazadores, recolectores y agricultores, lo que les permitió obtener una amplia variedad de alimentos y desarrollar técnicas culinarias únicas. La dieta de los chichimecas estaba basada en gran medida en la carne de animales como el venado, el conejo, el pecarí y el faisán. Además, recolectaban una variedad de frutas, raíces y hierbas silvestres que utilizaban para sazonar sus platillos.
También consumían insectos como los chapulines, una fuente importante de proteínas en su dieta. Los chichimecas tenían una forma peculiar de preparar sus alimentos. Utilizaban técnicas de cocción al aire libre, como asar la carne en fogatas, envolvían los alimentos en hojas de maguey para cocinarlos en hoyos cavados en la tierra o los ahumaban para conservarlos por más tiempo. Estas técnicas les permitían obtener sabores únicos y característicos en sus platillos. Uno de los platillos más conocidos de la cocina chichimeca era el llamado pipián, una salsa espesa a base de semillas de calabaza y chiles, que se utilizaba para sazonar la carne. También consumían una gran variedad de guisos y cazuelas, en las que combinaban carnes, vegetales y hierbas aromáticas. Otro aspecto importante de la gastronomía chichimeca era el consumo de maíz. Este cereal era básico en su alimentación y lo utilizaban para elaborar tortillas, tamales y atole. Además, fermentaban el maíz para obtener bebidas alcohólicas como el pulque y el tesguino. La comida chichimeca también se distinguía por su diversidad de condimentos y especias, como el epazote, el cilantro, el ajo y la cebolla. Estos ingredientes le daban un sabor único a sus platillos y los distinguían de otras cocinas indígenas de la región. Además de su rica variedad de platillos, los chichimecas también desarrollaron técnicas de conservación de alimentos. Una de las más destacadas era la deshidratación, en la que se secaban carnes y frutas al sol para conservarlos por más tiempo. Esto les permitía abastecerse de alimentos durante los períodos de escasez. A lo largo de la historia, los chichimecas tuvieron un importante intercambio cultural con otros pueblos indígenas y con los colonizadores españoles. Esta influencia se reflejó en la adopción de nuevos ingredientes y técnicas culinarias, enriqueciendo aún más su gastronomía. Hoy en día, la gastronomía chichimeca ha dejado una huella en la cocina mexicana, con platillos tradicionales que se siguen preparando en algunas regiones del país. Además, ha inspirado a chefs y cocineros a rescatar y reinventar estas recetas ancestrales, dándoles un toque moderno y sofisticado. La riqueza gastronómica de los chichimecas es un testimonio vivo de la diversidad cultural de México y de la importancia de preservar las tradiciones culinarias de nuestros antepasados. Con cada bocado de un platillo chichimeca, nos sumergimos en la historia y nos conectamos con las raíces de nuestro país. La trascendencia de la música en la cultura chichimeca en México. La música ha sido una parte integral de la cultura chichimeca desde tiempos ancestrales en México. Para comprender su trascendencia, es necesario adentrarse en la historia de este pueblo y explorar cómo la música ha jugado un papel fundamental en su identidad y forma de vida. Los chichimecas son un grupo de pueblos indígenas que habitaban las regiones del norte y centro de México, específicamente en lo que hoy son los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, entre otros. Su historia se remonta alrededor del año 1000 después de Cristo, cuando comenzaron a emigrar desde el norte del país hacia estas tierras. La música fue una forma de expresión para los chichimecas, tanto en situaciones cotidianas como en rituales y celebraciones. Instrumentos como tambores, flautas y chirimías eran utilizados para acompañar sus cantos y danzas. Estos ritmos y melodías estaban estrechamente ligados a su cultura y tradiciones, creando un sentido de comunidad y unidad entre los miembros de la tribu. Uno de los aspectos más interesantes de la música chichimeca es que estaba directamente relacionada con la naturaleza y el entorno en el que vivían. Los chichimecas eran nómadas y dependían en gran medida de la caza y la recolección de alimentos. Esta conexión con la naturaleza se reflejaba en sus canciones, que a menudo imitaban los sonidos de los animales, el viento y otros elementos de la naturaleza. Además de su relación con la naturaleza, la música chichimeca también tenía un fuerte componente espiritual. Los chichimecas creían en la existencia de dioses y espíritus que controlaban los diferentes aspectos de su vida. A través de la música, buscaban conectarse con estos seres divinos y solicitar su protección y bendiciones. Los rituales musicales eran una parte integral de su vida religiosa y se llevaban a cabo en ceremonias específicas. A medida que los chichimecas entraron en contacto con la cultura española durante la conquista de México, su música también comenzó a fusionarse con elementos europeos. Los españoles introdujeron nuevos instrumentos, como la guitarra, el arpa y el violín, que se incorporaron a las tradiciones musicales chichimecas. Esta influencia también se reflejó en los ritmos y estilos musicales, que comenzaron a adquirir características propias de la música europea. Sin embargo, a pesar de la influencia española, la música chichimeca mantuvo su esencia y siguió siendo una parte fundamental de la cultura y la identidad del pueblo. A través de la música, los chichimecas transmitieron sus historias, tradiciones y conocimientos de generación en generación. La música chichimeca también se convirtió en una forma de resistencia frente a la opresión y la dominación española, permitiendo al pueblo preservar parte de su autonomía cultural. Hoy en día, la música chichimeca sigue siendo parte viva de la cultura mexicana.
Aunque muchos de los instrumentos y estilos musicales originales se han perdido, la esencia de la música chichimeca se ha preservado a través de la tradición oral y la transmisión de conocimientos de generación en generación. Además, se han realizado esfuerzos por parte del gobierno y organizaciones culturales para preservar y promover la música chichimeca como un elemento importante de la diversidad cultural de México. En conclusión, la música ha desempeñado un papel fundamental en la cultura chichimeca en México. Desde tiempos ancestrales, la música ha sido una forma de expresión, unión y resistencia para este pueblo indígena. A través de la música, los chichimecas han transmitido su historia, su espiritualidad y su forma de vida, creando una conexión profunda con su entorno natural y su identidad como pueblo. Hoy en día, la música chichimeca sigue siendo una parte importante de la cultura mexicana, y se han realizado esfuerzos por parte de diferentes actores para preservar y promover esta rica tradición musical. El legado vivo de los chichimecas, la medicina herbal y sus rituales ancestrales. Los chichimecas fueron un pueblo indígena que habitó la región central de México durante la época precolombina. Aunque su historia y cultura son menos conocidas en comparación con otros grupos indígenas como los aztecas o los mayas, los chichimecas dejaron un legado vivo a través de su medicina herbal y sus rituales ancestrales. La medicina herbal era una parte integral de la vida cotidiana de los chichimecas. Utilizaban una amplia variedad de plantas y hierbas medicinales para tratar diversas dolencias y enfermedades. Los chichimecas creían en la conexión entre el mundo natural y el mundo espiritual, y consideraban que las plantas tenían propiedades curativas dadas por los dioses. La medicina herbal chichimeca se basaba en el conocimiento transmitido de generación en generación. Los chichimecas tenían un profundo respeto por la naturaleza y creían que las plantas tenían una sabiduría ancestral que podía utilizarse para el beneficio de la comunidad. Los conocimientos sobre el uso de las plantas medicinales se transmitían de padres a hijos, y se consideraban un tesoro invaluable. Un ejemplo de una planta medicinal ampliamente utilizada por los chichimecas es el té de damiana. Esta planta se utiliza como un tónico para el sistema nervioso, y también se cree que tiene propiedades afrodisíacas. Los chichimecas lo utilizaban para tratar la fatiga y el agotamiento, así como para mejorar la salud sexual. Otra planta ampliamente utilizada por los chichimecas es la ruda. Esta planta se utiliza para aliviar problemas digestivos y tratar dolores de cabeza. También se cree que tiene propiedades protectoras y se usa como un amuleto contra el mal de ojo. Los chichimecas la utilizaban en rituales de purificación y para protegerse de las energías negativas. Además de la medicina herbal, los chichimecas también practicaban rituales ancestrales como parte de su sistema de creencias espirituales. Estos rituales estaban destinados a honrar a los dioses y a mantener el equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo natural. Se realizaban ceremonias para pedir lluvia, para dar gracias por las cosechas y para proteger a la comunidad de enfermedades y desastres naturales. Los rituales chichimecas incluían música, danza y cantos. Estos eran realizados por chamanes o líderes espirituales, quienes se comunicaban con los dioses y los espíritus a través de la música y la danza. Estos rituales tenían un propósito terapéutico y se creía que podían sanar enfermedades y aliviar el sufrimiento. La medicina herbal y los rituales ancestrales de los chichimecas son un valioso legado cultural que ha perdurado hasta el día de hoy. Aunque la influencia de la medicina occidental ha llevado a la disminución de la práctica de la medicina herbal tradicional, hay comunidades indígenas que todavía conservan y practican estos conocimientos ancestrales. La conservación de la medicina herbal y los rituales chichimecas es fundamental para el bienestar de estas comunidades. No solo proporcionan una alternativa a la medicina moderna, sino que también son un vínculo con su historia y su identidad cultural. Además, estos conocimientos pueden ser de interés para la medicina moderna, ya que muchas plantas medicinales utilizadas por los chichimecas han demostrado tener propiedades curativas. La medicina herbal y los rituales ancestrales de los chichimecas son una ventana al pasado y una forma de preservar el conocimiento y la sabiduría de las generaciones anteriores. También nos muestran la importancia de mantener una conexión con la naturaleza y de respetar los ciclos y equilibrios del mundo natural. Los chichimecas nos enseñan que el conocimiento ancestral puede ser un valioso recurso para enfrentar los desafíos de la vida moderna.